Es, hoy, ¿qué tal? Buenas tardes. Como está anunciado, hoy hablaremos de la ética para el psicoanálisis. Es decir, la ética preexiste al psicoanálisis. Hemos hablado hay muchas éticas, está la ética en Aristóteles, dos de ellas. Está la ética en Spinoza, la ética sostenida en principios geométricos, y después, desde luego, están las éticas que ponen a partir de Hegel, etcétera. Hay muchas éticas. Entonces, no podemos hablar de la ética del psicoanálisis, sino la ética para el psicoanálisis, cómo se apropia de toda esta serie de principios, cómo los discute. Y Lacan mismo lo hace en un seminario que se llama el Seminario de la Ética. Y es interesante ver cómo la gente ya está hablando del ultimísimo Lacan, y sin embargo no han comprendido, como yo lo pienso, muchos de los seminarios que cambian una perspectiva real sobre lo que es nuestro quehacer analítico. Uno de ellos es esto del asunto de la ética. Cómo el psicoanálisis se encuentra concernido o cómo se concierne a partir del asunto de la ética, ¿no? Eso es muy importante. Primero, es importante, bueno, les voy a platicar que mucho les voy a hablar yo. Ahora está en mi libro El dispositivo analítico y la dirección de la cura, en un capítulo que se llama La ética y la gran moral para el psicoanálisis. Aristóteles crea una ética que se llama la ética a Eudemo. Es su primera ética. No, o sea, se sabe que Eudemo fue un discípulo suyo, pero digamos, esta idea de dedicarle todo un apartado sobre lo que es la ética nos hace suponer que había una relación de Erastés y Eromenos entre él y Eudemo, ¿no? Que era un personaje muy importante. Como sabemos, Aristóteles, además, con todo lo que fue las conquistas de Alejandro, que el Punjab, hasta llegó el Punjab de la India, y desde luego antes estuvo en lo que sería el Medio Oriente. Entonces, ¿cómo fue que Aristóteles fue caminando con Alejandro para de alguna forma empezar a problematizarse cuáles serían las conductas adecuadas con pueblos totalmente distintos en lengua, cultura, tradiciones? Es decir, ¿hay un principio común a todos los pueblos que se fueron conquistando? ¿O había que tener normas de hospitalidad, normas distintas en cada uno de los pueblos? Lo que Aristóteles llega precisamente ya más claramente con la ética a Nicomaco, a su hijo. O sea, entonces la primera ética, o sea, Eudemo, es una semblanza de cómo pensar estos principios que podrían ser, digamos, universales, o sea, que no atienden a los diferentes pueblos, sino que hay algo que concierne al hombre. Y entonces, si se siguen esos principios, estaremos, digamos, de manera adecuada en todas las circunstancias, en todas las culturas. El propio Aristóteles habla de la ética, habla aquí la ética a ethos, que tiene que ver con pueblo, costumbre, pero que va a ser muy importante cómo lo va a considerar Lacan, porque vamos a dar cuenta cómo Lacan le da una vuelta de tuerca a esto y nos ayuda a hacer una diferencia que el propio Aristóteles no tiene demasiado clara. Cuando el propio Aristóteles habla de la gran moral, ¿no? O sea, una gran moral. Entonces, la ética y la gran moral es lo mismo. O sea, si yo tengo como profesionista un comportamiento moral adecuado con mi profesión y todo eso, ¿eso lo hace ético? ¿O la ética es otra cosa? Sabemos que la ética de repente después es tomada por la filosofía, pero la manera en que es tomada por la filosofía tampoco se desprende demasiado de la gran moral, porque la etimología de moral, mor, también tiene que ver con esta cuestión de
digamos, del ethos y del pueblo. Entonces, ¿cómo diferenciar esta idea de la gran moral de la ética, ¿no? En este sentido, si lo pensamos como aquello que concierne a las costumbres, a las buenas costumbres, a la manera adecuada de comportarnos como profesionistas, como hijos, como padres, como digamos, una relación comercial, que sea una relación, generalmente decimos ética. Lo que vamos a hablar entonces ahora es de, en realidad se trata de moral, ¿no? Son relaciones que son morales. Lo moral, por lo tanto, es algo que tiene un carácter histórico, social y cultural. Entonces, hay cosas que en un determinado momento de la historia son consideradas inmorales y después son consideradas morales y viceversa. O sea, estamos viviendo en una época ahora de un neoconservadurismo en donde paradójicamente toda la libertad sexual y toda la lucha de los 60s y 70s se fue para abajo, ¿no? Entonces ahora se está regresando a una serie de principios empujado por esta doxa que está gobernando el mundo, o sea, este sentido donde las redes sociales han abierto la oportunidad de que la gente, digamos, exprese su opinión y se considera opinión el racismo, se considera opinión las expresiones misóginas, o sea, eso se considera opinión, ¿no? Todo lo que se pueda decir sea apoyado por prejuicios, sea apoyado por lo que puede considerar cada persona sentido común, que sabemos nosotros que ni es común ni es sentido. Entonces puede estar pues, finalmente siguiendo sus prejuicios y afirmándolo categóricamente, que esto es correcto, esto es incorrecto, esto es adecuado, esto es inadecuado, y esto está generando un neoconservadurismo, ¿no? En este sentido, entonces, estos principios morales, que no son éticos, ahorita vamos a ver por qué es importante la diferencia, están buscando regir desde lo que podríamos llamar nosotros una norma, la manera en que debemos de conducirnos, social, familiar, profesionalmente, etc. Confucio, siguiendo este principio de moral, crea una moral poderosísima al servicio del emperador y desde luego patriarcal, totalmente pues clasista, misógina, donde lo que se trata es de generar condiciones de subordinación, ¿no? Y donde lo que es importante es mantener ese orden, esa serie de circunstancias que nos están gobernando. Desde esa perspectiva también está moral, evidentemente lo considerado inmoral tiene dientes. Eso significa que la policía, el ejército, podía castigar a todas estas cuestiones de inmoralidad. Fue tan fuerte esta cuestión de la moral china y durante tanto tiempo que realmente logró, pues no diría persuadir, sino realmente penetrar hondamente en la ideología y en la idiosincrasia ya del pueblo chino y trastocó todo su sistema de valores, de principios y todo a partir de todos estos siglos de confusión, de confusión, no, de confusionismo, ¿no? De seguir los dictados de Confucio. Tristemente no fue Lao Tse, porque digamos con el Tao hubiera sido otra cosa. En este sentido, entonces, estamos empezando a ver que el sentido de la gran moral, o esos principios que por no haber diferencia llamamos éticos, han sido incluso por los psicoanalistas e incluso lacanianos, llevados a considerar, por ejemplo, se hizo hace, creo que fue este mismo año, un congreso, o el año pasado,
en Barcelona, sobre la ética actualmente, la ética. Es muy interesante pensar la ética actualmente, porque si es verdad lo que vamos a revisar de Lacan, el concepto de actualmente no aplica, sí en la moral, no en la ética. Porque la ética da cuenta de posicionamientos subjetivos sincrónicos, es decir, que no obedecen a estos criterios sociales, culturales, de época, donde el psicoanalista, digamos, bajo esta forma de pensarlo, se estaría diciendo, bueno, está siendo suficientemente ético como para poder hablar y enfrentar a las psicologías, a las psiquiatrías, que de alguna forma lo están desplazando del campo profesional. El psicoanalista está de alguna forma respetando las transferencias y siendo aséptico en sus trabajos clínicos o en su praxis profesional. O sea, esos son los derroteros que de alguna forma se podían examinar bajo esa palabra, o sea, digamos, la ética en la actualidad para el psicoanálisis, ¿no? Pero ¿qué es exactamente entonces lo que está revisando Lacan en su seminario de la ética? Primero, que recuerden ustedes que Lacan, a la luz de Lévi-Strauss, empieza a salir del sentido de la sincronía, de la diacronía, ¿no? En el sentido del proceso histórico, del desarrollo, de la maduración, de las etapas, que fueron todo el paradigma que de alguna forma desde Hegel empieza a tocar a las ciencias sociales. Entonces, Marx, Freud y Nietzsche, los filósofos de la sospecha, son tocados por este paradigma. Digamos, el paradigma historicista del proceso, de la maduración, del desarrollo, las etapas del desarrollo psicosexual como etapas consideradas, la idea de pensar cómo se da el desarrollo y la maduración de diferentes cuestiones, es una apuesta de carácter historicista. Lo que Lévi-Strauss crea como revolución para el pensamiento en las ciencias sociales fue traer de la lingüística de Saussure el concepto de sincronía y todo el sentido del lenguaje, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué es importante? Porque Saussure es un investigador de la historia de la lengua. O sea, Saussure era un filólogo, lo que significa que estudiaba las raíces, y él estudiaba las raíces de las lenguas europeas. Entonces, ¿cómo se habían constituido las lenguas europeas? Entonces requiere un análisis histórico, en este caso filológico, de las raíces de cada una de las palabras. Lo que lo llevó a él y a varios investigadores de la época a considerar un origen en lo que se podría llamar lenguas indoeuropeas. Entonces, hay una raíz en todas las lenguas europeas común. Por lo mismo, podríamos pensar entre que el griego, el latín, incluso el alemán, el inglés, tienen este pasaje común, y vamos a encontrar como muchas de sus palabras, si las rastreamos, pueden tener una etimología semejante o muy próxima, o incluso también en el sentido de sentidos de homofonía, ¿no? De ciertas palabras. Eso es lo que le interesaba a Saussure, la historia. Entonces, ¿cómo fue que crea una lingüística estructural? Porque precisamente entonces lo que Saussure, para dar un curso que no creo que estuviera muy contento, pero como era investigador de la universidad, le dijeron, tienes que dar un curso de introducción a la lingüística. Y entonces él dice, bueno, ¿cómo puedo pensar en un curso de introducción a la lingüística? Y entonces dice, bueno, pues primero pienso que las palabras tienen, obviamente, la palabra
ya tiene una raíz filológica, ¿no? O sea, si yo digo murciélago, entonces digo, sí, ok, pero murciélago, ¿de dónde viene? Entonces, murs es una raíz que es ratón y ciégalo, ciego. Entonces, murciégalo, que se convierte en murciélago, es la raíz de la palabra murciélago. Entonces, ¿cómo va construyendo ese tipo de cosas? Dicen, ¿saben qué? Es que no podemos pensar en todas las palabras, porque entonces no estamos entendiendo el esqueleto, no estamos haciendo una deconstrucción de todas las lenguas para poder generar lo que podríamos pensar como un esqueleto de lo que es el lenguaje humano. Y entonces dice, bueno, vamos a pensar que en realidad hay una cuestión arbitraria que voy a llamar signo, y que ese signo va a ser el signo lingüístico, va a ser la unidad de mi propuesta para entender el lenguaje, que no es otra cosa el lenguaje entonces que una propuesta teórica para tratar de entender las diferentes lenguas. Entonces el lenguaje no es idioma, el lenguaje no es una lengua, sino el lenguaje es una propuesta teórica de diferentes lenguajes según los teóricos se han construido su lenguaje. Peirce, más o menos, no muy alejado a la propuesta de Saussure en el sentido histórico, ¿no? Pero es distinto. Entonces, el signo lingüístico de Saussure está constituido por el significante y el significado. Entonces, ¿qué es el significante? Bueno, pues todas las palabras que ustedes quieran. El significante es, incluso lo pone él, como la imagen acústica. O sea, ¿cómo dicen ustedes a la puerta? Puerta. ¿Cómo le dicen ustedes a la puerta? Door. Ok, entonces ese es el significante. Entonces, los significantes dan cuenta de qué? De significados. Entonces, el signo lingüístico se constituye como la unidad entre un significante y su relación con un significado. En ese sentido, es que se empiezan a construir las diferentes lenguas y entonces ya tenemos como el esqueleto. Entonces ya voy a estudiar al latín, al griego, a partir de estas unidades que me da el estudio de esta propuesta estructural, porque lo que está diciendo precisamente Saussure es que lo que él está viendo es como los esqueletos. Él está viendo los elementos que constituyen a las diferentes lenguas, que es aquello común a todas las lenguas. Y entonces ese esqueleto, esas propuestas, esos elementos, esas operaciones, esas relaciones constituyen lo que Saussure va a llamar su, su sistema para comprender lo que es la lingüística estructural. Recuerden que estrictamente lo que conocemos de Saussure no fue escrito por Saussure, sino por sus alumnos, porque Saussure no escribió los libros, o sea, él tenía su cuaderno de anotaciones y todo eso para hacer sus clases. Entonces los alumnos piensan que es lo suficientemente importante como para que se pudiera condensar todo esto y entonces el lingüista suizo, pues de alguna forma pasó a la historia gracias a que sus alumnos propusieron esto. Ahí Lévi-Strauss empieza a darse cuenta que, por ejemplo, si se presenta un mito, por ejemplo, uno que es muy examinado por él, que es el mito de la gesta de Asdrúbal, u otros mitos, lo que Lévi-Strauss dice, bueno, el mito, que puede parecer como caótico, por ejemplo, el mito de la gesta de Asdrúbal, que tiene que ver con algo parecido a la idea de Jonás, de cómo una persona es devorada por una orca, desde ahí después va a ser obviamente un héroe civilizador que va a constituir, digamos, las raíces de los pueblos, de los diferentes pueblos inuits, esquimales, ¿no? Esa es la idea de la gesta de Asdrúbal. Para Lévi-Strauss, para dar cuenta de los elementos esenciales que constituyen un mito, no es suficiente hacerlo con un mito, sino él propone que hay que estudiar diferentes variantes de ese mismo mito. Es decir, cómo los diferentes pueblos vecinos y demás hablan de este mismo mito.
Y entonces las diferencias y las semejanzas son importantes para Lévi-Strauss porque le permiten encontrar los elementos comunes que él llama mitemas. Él está procediendo como lo hizo Saussure con la lengua. O sea, la lengua era una serie de sonidos, de cosas, de palabras, y entonces Saussure lo que dice es, bueno, ¿cuál es la unidad mínima? Voy a llamar que es un signo, pues qué es el significante del significado, voy a cuidar cuál es la imagen acústica, esa imagen acústica con qué está relacionado, cómo se construye el sentido, la significación, cómo va todo ese tipo de criterios para entender la lengua. Lo mismo hace Lévi-Strauss para entender a los mitos y a los ritos, y entonces genera todo un dispositivo teórico siguiendo el modelo que había hecho Saussure con el lenguaje. Y entonces lo que hace Lévi-Strauss es generar lo que se llama la antropología simbólica estructural. Esta antropología estructural, como la lingüística estructural, lo que estaba buscando es salir de los criterios, digamos, diacrónicos, es decir, la teoría del proceso, porque lo que propone el propio Lévi-Strauss es que las teorías del proceso ayudan a explicar cualquier cosa. Porque como uno puede decir, bueno, ¿por qué tal cosa? Bueno, porque en el desarrollo histórico, porque lo que pasa, sí, pero ¿por qué se dio ese desarrollo histórico? O sea, explícame. Y no hay argumentos. O sea, simplemente se quiere construir como una especie de razón histórica que ayuda a suponer que hay procesos de maduración y de evolución, y entonces antes había un mono mudo, y entonces otro empezó a hacer una serie de ruidos, entonces ruidos, esos ruidos se convirtieron en onomatopeyas, ruidos que eran semejantes a lo que estaba sucediendo. Eso de alguna forma fue seguido por los monos o Homo sapiens o Homo erectus, los que hayan sido, y empezando a construir un prelenguaje. El tema de esto es que no se puede pensar eso. Suena bien, o sea, suena, digo, es más fácil pensarlo como que hay un proceso de desarrollo digamos, del grito del mandril al uso del lenguaje, o sea, como si hubiera ahí una cuestión. Pero lo que nos muestra Lévi-Strauss es que eso no está explicando el porqué del lenguaje, nos hace suponer que hay una historia que nos ayuda a comprender cómo es una evolución que ni existe, ni vemos, ni nada. Y entonces empieza Lévi-Strauss a mostrar la importancia de las operaciones sincrónicas, que entonces, por ejemplo, si queremos poner sincronía e historia, tendríamos que pensar en mutaciones, tendríamos que pensar cómo una operación simbólica se inscribe en un tiempo y genera un cambio cuántico en los fenómenos. Pero no es algo que sea un proceso gradual, que va de lo simple a lo complejo, generando las condiciones para que las cosas vayan apareciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando Lévi-Strauss construye esta idea de la antropología simbólica y estructural, Lacan empieza a decir, bueno, ¿cuáles son, bajo esa misma, digamos, siguiendo ese mismo principio que siguió Saussure y que siguió Lévi-Strauss, lo sigue Lacan? Entonces dice, bueno, ¿cómo construyo un sistema, una propuesta teórica a partir de mi lectura de Freud para poder dar cuenta de esas partículas elementales, de esos elementos que no están asociados al tiempo o a las circunstancias empíricas, que es lo mismo, ¿no? Entonces, el niño de alguna forma nace y entonces los papás, si nos vamos, por ejemplo, con suficientemente buenos, y entonces aparece la pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué tan suficientemente es lo suficiente? Y volvemos a la cuestión estructural. ¿Cuál es la marca de posibilidad para que algo sea de verdad suficiente o insuficiente? O es una cuestión como de que me parece, como medio cocido, medio suficientemente, o sea, un criterio totalmente empírico que desafortunadamente no se dio a entender la razón por la cual suceden las cosas. Esa es la propuesta de Lévi-Strauss. Entonces, Lacan se empieza a dar cuenta que no puede pensar en un Edipo
como de histórico, en el sentido que los niños nacen y entonces las mamás les dan el pecho y entonces los niños de forma espontánea y natural se identifican con el ser del mismo sexo porque se enamoran del sexo opuesto y entonces cuando se enamoran de mamá tienen que identificarse con papá, los varones, para poder obtener una mamá, una mujer. Entonces, las mujeres en los varones son esa prolongación del complejo de Edipo, y en las mujeres, lo que dice el propio Freud, es un cambio de vida. ¿No? ¿Cómo sucede esto? Para Lacan dice eso es bien insuficiente. No me ayuda a entender las cosas. Entonces dice, a ver, en sociedades, digamos a pensar, como la occidental, el modelo puede ser casi una cuestión de una verdad que se comprueba así mismo, pero en las sociedades polígamas o poliándricas, donde hay muchos padres o muchas madres, en las sociedades monoparentales, ¿cómo opera esto? Y entonces aparece esta parte del empirismo, donde dice, bueno, es que ¿quién es el que toma el rol? Si es una sociedad, digamos, es una familia monoparental de las mujeres, como en el norte de México, en donde hay muchas trabajadoras que están, digamos, que tienen que ir a trabajar y no tienen pareja. Entonces, ¿quién es quien toma el papel del hombre? Eso, eso es lo que dice Lacan, no me sirve. Papel, rol, se trata de papeles, rol, o sea, todas las sociedades tienen, por ejemplo, las sociedades de harem, el pasha o el que tiene, ¿es el papá, es el que está ahí? ¿O hay alguien que tiene que cumplir ese papel? ¿O cómo sucede eso? ¿De acuerdo? Entonces es ahí donde de alguna forma la propuesta de Lacan dice, es que no trata de personajes, mamá, papá. Se puede morir la mamá y el papá puede hacer la función materna o la mamá puede hacer la función paterna. Porque no se trata de personajes, sino se trata de funciones. Y las funciones están apuntaladas en agentes. Y los agentes pueden ser el tío, puede ser el hermano, puede ser una institución, puede ser un agente. O sea, tienen que ser personajes. Entonces, se elimina toda esta idea de la cuestión empírica para hablar de los principios necesarios y suficientes para empezar a dar cuenta de los procesos y de los fenómenos. Eso es el concepto de estructura. Ese es el concepto de sincronía, atado al concepto de estructura. Entonces, desde esa perspectiva, se rompe la idea de la maduración, del desarrollo, de eso, porque estamos buscando los principios que están ordenando cada uno de los, si quieren, procesos, pero lo que gobierna el proceso. No que se supone que un proceso y todas las cosas suceden porque hay un proceso. ¿No? Entonces, ¿por qué el niño? Entonces Lacan dice, lo que se inscribe es la posibilidad del significante nombre del padre, que es una discontinuidad. Una discontinuidad con un orden donde está vinculado con un otro agente, que es la madre, que el chiste de esta cuestión es que aquí no hay dos, hay uno. Entonces, para que haya dos, tiene que haber un tercero que corte, que genere la diferencia. Ese tercero tiene que ser un agente. Es una función que puede estar operada por un agente, pero esta misma función puede ser operada por el propio deseo de la madre o del agente que esté cumpliendo eso, que puede ser una institución, insisto, puede ser cualquier cosa. Entonces estamos hablando ya de operaciones, funciones y agentes. Ya no estamos hablando de personajes, ya no estamos hablando de roles. Ahí está llevando Lacan las cosas en el sentido estructural y en el sentido para dar cuenta de este conjunto de operaciones. Si seguimos este derrotero de la cuestión de cómo lo está pensando Lacan, entonces empezamos a darnos cuenta que siguiendo esta matriz de operaciones que encontró en Lévi-Strauss y en Saussure, el propio Lacan empieza a darse cuenta que, por ejemplo, ya no se trata de que el trabajo analítico esté sostenido en una persona que hace una demanda analítica o una persona que sufre, sino entonces empieza a preguntar Lacan, en este sentido, ¿quién es el que está yendo a la sesión?
Es decir, porque desde muy temprano Lacan toma en serio la idea del inconsciente freudiano y la decisión subjetiva, y entonces, si el yo queda en una parte inconsciente y en la otra parte consciente o preconsciente, lo que Lacan empieza a usar el francés para hacer una diferencia entre el moi y el je. Y lo que Lacan propone, y entonces esto es interesante porque es un día, fíjense, hablando de la filología, lo que Lacan propone es que hay una cuestión distinta entre lo que sería el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. Es decir, no es lo mismo la persona que cuando pasan lista dice José Eduardo Tapam, presente. Ese que dice presente es el moi. Ese que dice presente es el personaje que he construido. Es ese que digo, a mí me gusta, a mí no me gusta, el que supuestamente controla las cosas, el que necesariamente por ser un artificioso personaje hace agua y está lleno de tropiezos y de problemas y de parchaduras y de cosas, que es precisamente esos fracasos lo que llevan a la persona a análisis, cuando se da cuenta que su personaje, su construcción del mundo, su forma de estar en el mundo y todo ese tipo de cosas, hacen agua porque son muy pobres, porque está basado en quién sabe cuántas cosas, ideales, paternos, sociales, de sí mismo, donde se ha estado queriendo llevar a hacer un estilo de vida que supone de alguna forma le va a dar méritos y todo eso, y que todos los libros estos de autoayuda, eso es a donde se dirigen, al MOA, ¿no? Al decir, tú sí puedes. Se trata de, a ver, tú, ahora sí es un esfuerzo de veras. Lo que tú quieres es que se puede, todo lo que hoy estamos viendo del lado del Me Too y de todo ese tipo de cosas está en ese sentido, en el MOA, en lo correcto, lo incorrecto, el personaje, pero no en las fuerzas verdaderas que constituyen la subjetividad humana. Entonces, en ese sentido es que Lacan propone que el je o el sujeto de la enunciación, el que está subsumido en las cosas que se está diciendo, juego fútbol, o sea, ¿quién juega fútbol? Yo, pero, pero donde estoy yo es jugando fútbol. No cuando dicen, ¿quién eres tú? Soy yo. Ese que estoy aquí, de la foto. Ese es el moi. El que está jugando fútbol, ese que está haciendo transitivamente en las cosas, es lo que Lacan llama el je, y de ahí irá llevándolo a considerar el sujeto. Pero si se dan cuenta, el sujeto, el je, no se puede reconocer, no es objetivable, porque el que es objetivable y sustancializable es el moi. Pero lo que está sustancializado y objetivado del moi es aquello que está de alguna forma considerado dentro del personaje, ¿no? Como si fuera algo del control de todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que pudiera desde ahí, lo cual sabemos que eso es bastante, bastante pobre, ¿no? O sea, bueno, no, es insuficiente. Entonces, en este sentido, es que el sujeto es aquello que la persona en máscara, el moi, puede sorprenderse de quién es de verdad, de quién ha sido, de por qué se ha ocultado él a sí mismo tantas cosas, porque quería ser sensato, prudente, razonable, el niño querido, toda una serie de cosas, ¿no? A ver, permítanme un segundo para ver aquí las preguntas. Entonces, lo sincrónico tiene que ver con el conjunto de operaciones. Un ejemplo que ya he dicho, y lo repito, es si ustedes ven una partitura, hay una parte al principio de las partituras que se llama armadura. Ahí ponen la clave de sol,
Hay, o la clave de do, la clave que sea, se pone ahí, y después se pone, o sea, los compases, cuánto van a durar. Cada fragmento de la composición musical, cuánto tiempo va a durar. Entonces, si ponen 3/4, yo sé que en ese fragmento dura 3/4. Entonces, por lo tanto, yo tengo que hacer que mis notas, es decir, si tengo una blanca que dura más que una semicorchea, que dura muchísimo menos, entonces si quiero hacer algo como tengo que poner muchas semicorcheas, pero tengo el compás de 3/4, o sea, no me puedo exceder de eso. Puedo poner una blanca y entonces voy construyendo a partir de que sea 3/4. Entonces, lo que es la sincronía es la armadura. Pero cada compás obedece a la armadura. Ahí donde Freud propone, no hay casualidad, sino causalidad psíquica. Hay causalidad psíquica porque está comandada por los elementos sincrónicos que están estructurando la subjetividad. ¿De acuerdo? Entonces eso hace que cada compás, que cada experiencia de la vida de las personas esté totalmente, digamos, no sea arbitraria, sino esté regida por esta serie de principios que están dirigiendo eso. Eso es lo importante de la propuesta de Lévi-Strauss que toma Lacan. Y entonces, en este sentido, déjenme ver aquí. Entonces, la diacronía es la manera en que pues, de repente me dicen, ¿quieres tal cosa? Pues yo voy y digo, me quiero comprar una corbata. Y yo siento que soy libre de decidir qué corbata voy a comprar. Y no es cierto. Estoy totalmente sumergido y orientado a partir de una serie de principios y de cosas que a lo mejor desconozco, bueno, que seguramente conozco porque operan de manera inconsciente, pero que voy a comprar una corbata, supuestamente yo de manera libre, pero después si voy a análisis y empiezo a hablar, me voy a dar cuenta de que eso no fue para nada libre. Estamos totalmente determinados por una serie de operaciones y principios que son de carácter inconsciente, ¿no? No, no, no. Carolina, la función paterna no tiene que ver con el paternaje, con el patriarcado. Se le llama función paterna, pero en realidad tiene que ver con la inscripción de la diferencia. Entonces no hay capitalismo, no hay socialismo, no hay feudalismo, no hay comunismo primitivo. Se trata de la inscripción de una diferencia, de una discontinuidad. Eso es en el orden lógico. Esa es la inscripción del significante en nombre del Padre. Lacan le llamó nombre del Padre porque siguió una historia que comienza en un texto que se llama La Familia, que es un texto que escribió para la enciclopedia francesa, en donde lo que empieza a decir Lacan, que le parece importante a él, a partir de, digamos, de su lectura de Marcel Mauss y Émile Durkheim, que bueno, no es a profundidad, el señor es psiquiatra y ellos son antropólogos, entonces, digamos, eso le ayuda un poco a orientar las cosas, pero lo que él empieza a darse cuenta es que el significante en nombre del padre, lo que está hablando en ese momento es el apellido. Nombre del padre no es, mi papá se llamaba Jorge, pero el significante en nombre del padre es Tapan, no Jorge. Entonces sería el nom du père, sería el apellido, la apelación, el apellido. Porque lo que Lacan está empezando a trabajar en ese escrito de La Familia, se llama, es la idea de donde una mujer da a luz una criatura. Pero lo que es interesante en el mundo simbólico es que esa criatura le pertenece al padre por el apellido. Entonces, ese hijo es hijo del padre. Entonces, de ahí viene toda esta cuestión que Lacan empieza a construir desde el lado simbólico del nom du père, pero que no tiene que ver en este sentido como con el papá. O sea, no tiene que ver con lo social. Por eso es importante lo sincrónico. Y por eso es importante la parte estructural, porque precisamente no ves en las sociedades patriarcales. O sea, en cualquier sociedad, en el comunismo primitivo, entre los neandertales,
Si había algo del orden de lo simbólico fue porque se inscribió algo del orden de la diferencia, de la separación, de la criatura con lo mismo. Lo mismo tampoco es la madre. Lo que se trata, tampoco es, digamos, una persona con pene, no es el operador del significante nombre del padre. La condición de posibilidad de que haya un significante nombre del padre es que el deseo de la madre le dé lugar. Si no le da lugar, no puede operar eso. Entonces, digamos, es importante todo esto para romper precisamente con la dimensión histórica, empírica, del papá, de la mamá, de si se quieren, si no se quieren, todo ese tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando de operaciones de carácter lógico que van a escribir toda esta serie de cuestiones. Este, entonces la diferencia lo que permite es que haya sí y no, bueno y malo, satisfactorio, insatisfactorio. Ese es el soporte de la lógica simbólica en donde se va a apuntalar el lenguaje, ¿de acuerdo? Pero todo eso es de manera sincrónica. Todos estos son antecedentes para que empecemos a entender precisamente lo que quiero hablarles de la ética en Lacan. Entonces, María Elena, sí, o sea, no es que el Y sea el sujeto, sino que de alguna forma el Y, Lacan empieza a hablar, por ejemplo, en la conferencia de Roma que antecede al seminario 22, dice, ¿cuál es el ego que interesa al psicoanálisis? Dice el sujeto. Entonces, el ego es de dónde parte, dónde se apuntala la subjetividad, no es el yo. ¿En dónde está apuntalada esa subjetividad? Y es en el sujeto. Entonces, desaparece, digamos, en todo este trabajo de Lacan al final, cuando se habla de yo, ya es moi, siempre, porque el sujeto es el que empieza a robustecerse teóricamente para empezar a tomar una serie de cosas que antes estaban en el y, ¿de acuerdo? Pero entonces, eh, digamos, está robustecido. Entonces, el ser siendo del Dasein, como lo traduzcan ustedes, que es Dasein, es eso que es en esa transitividad, es el sujeto, pero no tiene sustancia, porque es jugando fútbol, es bebiendo, es bailando, es pensando, es en ese sentido, en todo ese tipo de cosas, ¿no? No está, no está, no está en ese sentido como en algún lado, ¿no? Está haciendo. Y lo que propone ahí Lacan, y esto es muy importante que lo entiendan, es que cuando empieza a hablar de la ética, empieza a decir, a ver, hemos pensado en la gran moral, qué es lo correcto y lo incorrecto, para el moi, para el personaje. Pero si pensamos en que de alguna forma el sujeto es sujeto en tanto sujetado, sujeto es sujeto, no es sinónimo de persona o individuo, sino se dice sujeto porque está sujeto, no es, o sea, está sujeto al fútbol. O sea, en tanto está jugando fútbol, es que es. En tanto está en una charla platicando y divirtiéndose, es que es. Está sujeto a eso. Ahí se está produciendo. ¿Se está produciendo qué? Eso es lo que es importante, el deseo. ¿Qué deseo? Lo que el sujeto quiere. No. Lo que el sujeto quiere es moral o inmoral o correcto o incorrecto, porque está de alguna forma opera en el modelo sincrónico. El deseo Lacan se va convirtiendo, a partir de vincularlo con Spinoza, en potencia de ser. ¿De quién? Del sujeto. Entonces es tan simple como esto. Este, con franqueza no sé por qué puse fútbol, porque yo no juego fútbol, pero digamos, si una persona disfruta jugar fútbol y es jugando fútbol, a lo mejor si lo invitan a un partido de squash, de tenis, no sé, de otra cosa, no encuentra la emoción, las ganas de estar haciendo eso.
Esa es la potencia de ser en el fútbol y no en lo otro. Y no es un asunto que esté arbitrado por debo, tengo que, sino se puede descubrir aburrido o contento o fluyendo. Esa es la idea del deseo, el ser que es siendo transitivamente en esa serie de cosas, y eso que es la dimensión del sujeto, del yo, ¿de acuerdo? Que está en esa cuestión. Ahora bien, lo que propone Lacan también saca del concepto de la filosofía, el sentido de verdad de la filosofía, como alete ya. Es decir, desde el lado del moi, la verdad se opone a lo falso, verdadero o falso. Y lo verdadero es aquello que le puede parecer cierto, eso es cierto, es verdadero. Pero del lado del deseo, la verdad no tiene que ver con la certeza, puede venir con la incertidumbre. O incluso exactamente con la incertidumbre. Por ejemplo, esta persona que estamos diciendo que le gusta, que es siendo jugando fútbol, que no lo haya descubierto. Y entonces, pues lo único que puede decir, a lo mejor en su propio trabajo analítico, es, no disfruto el tenis, no disfruto el squash, no disfruto el badminton, no lo disfruto, no sé qué sí, pero eso sé que no. Y eso es algo del orden de la verdad del deseo. Sé que esto no. Cuando uno no sabe nada, cuando uno está engañado, está en el moi, porque uno no está apelando a nada del orden del deseo. Aquí sé, gracias a mi deseo, que no soy en eso. ¿De acuerdo? Entonces, Lacan claramente empieza a decirnos que parte de lo que concierne al trabajo analítico es el aletheia, el descubrimiento de la verdad del deseo. ¿Quién lo descubre? Quien paga la sesión. El analista genera la condición de posibilidad de que eso sea posible en algo que es un dispositivo, que no es un setting y que no tiene un encuadre. Son otras las coordenadas que orientan el trabajo en el psicoanálisis a partir de Lacan. Entonces, en este dispositivo, la idea es que entonces la persona que está entrando al trabajo analítico pueda empezar a dar cuenta a que aparezca algo de la dimensión de lo que es de su sujeción, incluso algo que el moi no quiere, ¿no? Digo, no sé, o sea, yo recuerdo de mis primeros momentos en el trabajo analítico descubrir que cosas como yo quisiera querer algo, pero no lo quiero. Pero yo quisiera quererlo porque sé que es lo sensato, lo prudente, lo adecuado, lo correcto. Sería mucho más fácil mi vida si yo quisiera eso que no quiero, pero no quiero. Entonces es pelearme conmigo, estar siempre forzándome a ese tipo de circunstancias. Ahí es donde empieza a intervenir el asunto de la ética. Entonces, aquí también hay una cuestión, no está muy claramente en Lacan, pero sí está en Heidegger, la diferencia entre hablar y decir. Porque Lacan dice de la ética del bien decir. Y el que dice es el que paga la sesión, no el analista. Entonces no es la ética profesional del analista la que está ahí concernida. Esa sería la ética pensada como gran moral. O sea, lo que tiene que generar el analista son las circunstancias y las condiciones de posibilidad para que quien paga la sesión pueda surgir esta dimensión ética en donde él se relacione de manera diferente con su propio deseo, pueda advertirlo, pueda sorprenderse, enojarse, lo que quiera, pero que se pueda decir, no soy lo que yo quisiera que fuera, ¿no? Bueno, es que en de, eh, de que están hablando del patriarcado esta cuestión, es todo un tema que en otro momento, si quieren, discutimos, sobre todo el matriarcado, por ejemplo, el concepto de matriarcado de Bachofen,
en su libro sobre el matriarcado, sobre lo que es el patriarcado. Las estructuras simbólicas son simplemente un efecto, una condición de la sociedad, de la estructura de las relaciones sociales. O sea, cuando Lacan habla digamos, del discurso capitalista, está pensando que puede haber un discurso feudal, un discurso comunista, un discurso socialista, un discurso capitalista, un discurso neoliberal. No, no. Incluso habemos los que pensamos que el discurso capitalista debe ser pensado como discurso, porque tiene que ver con elementos de carácter sincrónico, no diacrónico, perdón, sí, no diacrónico, o sea, no con las circunstancias. Es decir, lo del capitalismo da cuenta de un fenómeno, pero ese fenómeno tendría que suceder, ese fenómeno podría ser en el feudalismo, para decirlo de alguna forma, ¿no? Eso sería algo, pero que está utilizando conceptos que tienen que ver con Marx, como el de plusvalía, como toda una serie de cosas, para ayudarnos a entender una serie de fenómenos, ¿no? Pero no es un efecto de las circunstancias históricas, sociales y culturales lo que estamos hablando. Precisamente la idea de sincronía rompe ese sentido como de, digamos, donde somos simplemente efecto de circunstancias culturales y sociales, ¿no? Desde luego, la inscripción del significante en nombre del Padre como diferencia, como discontinuidad, no puede no ser traumática porque es una discontinuidad a todo lo que estaba antes, ¿no? En esa circunstancia, entonces sí. La falsedad tiene que ver con el moi, exactamente, pero el tema es que vivimos todos en un baile de máscaras, en donde queremos forzarnos a caber en la máscara, ¿no? Ser buenos, ser transigentes, y todos somos, o sea, no somos los personajes de Molière, buenos o malos, no hay el sentido maniqueo. Todos somos conservadores y liberales. Todos podemos ser crueles y podemos ser muy lindos y transigentes. O sea, los seres humanos estamos construidos de manera multidimensional, no en una sola dimensión. Entonces, parte de la dimensión de la ética del deseo es descubrir eso. O sea, ¿no? La posibilidad de que eso surja así, ¿no? O sea, esta dimensión del deseo como potencia de ser, y entonces la verdad de ese deseo, la posibilidad de que en el hablar, que es del lado del moi, se pase al decir, en el sentido de cómo se involucra uno en eso, de poder hablar al principio para pasar al decir sé, y entonces poder en el decir sorprenderse de las cosas. ¿Sí? Caray, yo siempre pensé que yo había así, pero ahora entiendo por qué, porque todo eso era una farsa, era la persona que yo quería mantener, pero esa parte cuando el decir aparece, el bien decir, tiene que ver entonces con este posicionamiento subjetivo, donde el que está pagando la sesión está pudiendo colocarse desde otro lado y poder decir cosas que al moi le puedan avergonzar, cosas que el moi quisiera ocultar, cosas que la historia de esta persona puede haber una serie de cosas que por pudor no quiera decir, ¿no? Eso. Híjoles, aquí hay una cuestión que dice, hola, mi nombre es Palom, padezco una enfermedad. O sea, tengan cuidado, por favor, porque eso suena bastante extraño. Y más en un chat de este tipo de cosas, tengan cuidado. La dualidad es que les voy a explicar. La inscripción de la diferencia inscribe una lógica binaria. Cuando decimos es que en la sexualidad no hay que ser binarios, están diciendo otra cosa. Eso no es binarismo. La lógica binaria tiene que ser pares de opuestos interdependientes. Si digo yo no soy binario, estoy siendo binario porque puedo decir sí soy binario. Entonces, si ya en mi marco de operación está sí
y no bueno y malo. Ya está ese tipo de cosas. El género no es un asunto binario, el género es un sistema de clasificación. Género, número, especie, tipo, son criterios que se utilizan para clasificar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se clasifica? Pues a partir de circunstancias históricas. O sea, Sócrates y Alcibiades, que eran Erastés y Eromenos, o sea, tenían relaciones sexuales, ellos jamás les hubieran dicho que tuvieron relaciones, o sea, ellos jamás hubieran pensado que son homosexuales. O sea, pensaban que el ser humano, pues a veces tiene prácticas homosexuales, pero Sócrates se casó y tuvo hijos, y la iniciación sexual era entre hombres y además pederástica para nosotros, porque se hacía con jóvenes no en edad adulta. Entonces, tenemos que romper esta idea de pensar que lo binario es lo que en el imaginario decimos o lo que se conoce como, digamos, como binario, o sea, lo maniqueo, ¿no? En el sentido que está ahí, o sea, lo bueno y lo malo ya con atribuciones sociales, ¿no? Pero todos tenemos bueno y malo, satisfactorio y insatisfactorio, todos. Sí, no, eso es una condición necesaria de la estructuración de la subjetividad. Si yo borro lo hombre, desaparece la mujer. O sea, son condiciones de operación. Freud, cuando habló de la perversidad polimorfa, lo que dice es precisamente los genitales no son garantía de nada. Hay una serie de operaciones de carácter simbólico que se pueden apuntalar en los genitales o no, pueden tomar o sea, incluso en Freud, a uno de los agentes, o sea, digamos, al padre o la madre, para identificarse. O sea, el asunto es mucho más complejo que la manera en que se ha tenido este tratamiento actual, en donde a mi manera de ver confunden esta parte de lo, digamos, que dicen lo, digamos, como lo simbólico de masculino y femenino, como si fuera una cuestión de que ya está ahí. Entonces, si borro lo masculino, lo femenino permanece. Y no. O sea, si desaparezco el sí, desaparece el no. O sea, la condición de posibilidad de uno es que exista el otro. Y la relación entre uno y otro es una relación de oposición necesaria, pero de interdependencia, ¿no? En la lógica. Ya después de ahí ya empiezan esto mismo a construirse, elaborarse, a meterse en circunstancias históricas, y en cada momento histórico, en cada cultura será visto de otras maneras. Pero el ser no está del lado de los sistemas de clasificación, ¿no? No se juegan los sistemas de clasificación. El propio Freud proponía que de alguna forma perdón, es que estaba leyendo un mensaje. El propio Freud mostraba cómo de alguna manera toda esta serie de principios y de orientaciones y todo eso no pueden ser pensados de manera tan simple. Él decía, no hay el orden de la diferencia sexual a nivel inconsciente. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con otra serie de criterios, de operaciones, de principios, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, una persona que nace con pene, que piensa que es hombre y que se vive a sí mismo como hombre, todo eso es un orden de representaciones. Ese mismo hombre en el siglo III antes de Cristo, caminando con Platón, con Aristóteles, todo tipo de cosas, es muy probable, si hubiera pertenecido a una clase social elevada, que hubiera sido iniciado sexualmente, o él estaría iniciando sexualmente por efebos con pene. Y eso no lo inscribiría como homosexual, como heterosexual, como todo este tipo de cosas. Pero regresemos, pero fíjense, esto es importante, porque entonces lo que estamos viendo es que desde el punto de vista de la ética de la que estamos hablando, no es histórica, sino es esto donde yo estoy concernido, aquello donde me siento concernido, tocado, donde soy siendo transitivamente, la verdad de mi deseo. Algo que es importante también aquí y que hay que acotar es que si esto es así como está propuesto, como inscripción de la diferencia, como que Lacan también dice sujeto del deseo,
el deseo en tanto la transitividad del ser siendo en ese momento, del sujeto de la enunciación, ¿no? De cómo está siendo, es ese tipo de cosas. Entonces, sí se intenta en el trabajo analítico que haya un cambio de posición subjetiva en que la persona, la de la máscara, el moi y todo ese tipo de cosas, pueda generar la condición de una ética de su deseo. Es decir, una vez que advierte toda esta serie de condiciones donde está sujetado, a qué está sujeto, que aparece la verdad de su deseo, no es suficiente con la idea de, mira, ya me di cuenta de esto. No, sino se trata de un reposicionamiento subjetivo de su forma de estar viviendo su vida, y todo eso es lo que Lacan llama precisamente la ética, que puede concernir al trabajo analítico. Esa sí sería la ética analítica, eso sería, pero como consecuencia del trabajo analítico en la persona que está ahí. No es la ética profesional de un analista, no es la ética profesional, no, eso es moral, es la gran moral. Entonces se trata de generar condiciones de posibilidad para que pueda advenir la ética del deseo, la ética de, y eso únicamente a partir de poder advertir la verdad del deseo y la manera en que también están los engaños, las mentiras y todo eso, atrapada la persona en toda esa serie de laberintos, y es ahí donde precisamente puede de alguna forma empezar a operar lo que estamos hablando, ¿no? La ética del deseo. Entonces, por lo tanto, aunque hubo un congreso que hablaba de la ética en la actualidad para los, o sea, eso supondría la gran moral, eso supondría que deben ser los psicoanalistas, el quehacer de los analistas como ciudadanos, como profesionistas, pero no como analistas generan la condición de un dispositivo, y que ahí pueda suceder esto que estamos generando esto, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna cosa? No, esto del pensamiento occidental, no. Porque lo que estamos hablando, si estamos de acuerdo en lo que estamos proponiendo a partir de Lacan, a partir incluso de Lévi-Strauss, es incluso desde de Sapir, es que finalmente se trata de construir como los sistemas de operación de, de las lenguas, y entonces se construye la idea de lo que es esas operaciones teóricas y demás que han ido en lo que llamamos lenguaje, ¿no? Como sabemos, Peirce, por ejemplo, piensa que hay tres, no es significante y significado, sino hay tres, porque para Peirce también piensa que para hablar de la lengua hay que agregar una serie de cuestiones de contexto, ¿no? Y que ese contexto está totalmente atrapado al que va a ser el signo. Entonces, hace todo un camino Peirce alrededor de esta idea de un signo lingüístico de tres, ¿no? Saussure de dos. Lacan, o sea, hay referencias tempranas a Peirce en Lacan, pero claramente ya lo toma al final en los últimos trabajos, incluso habla del signo ya pensado de tres, o sea, ya está incluyendo la propuesta de Peirce en este sentido. Entonces, no tiene que ver con la cuestión. Si quieren ustedes, estamos hablando de un sujeto trascendente, trascendental, kantianamente, digamos. O sea, un chino, un hindú, un neoyorquino, bajo estos principios, tiene que ser, somos animales simbólicos. Entonces tendremos que ser, hay una marsupia en donde somos arrojados al mundo, y entonces esa marsupia es lo que nos acoge para seguirnos gestando en el universo simbólico, convirtiéndonos en seres simbólicos. Entonces, esa condición de los seres simbólicos
Es paradójico, pero no es algo que viene de lo natural, sino precisamente ese efecto de la desnaturalización, de la necesidad en deseo, del instinto en pulsión, ¿de acuerdo? O sea, hay una serie de cuestiones en donde sí es todo eso, ¿no? Entonces me pide Liz que amplíe la dimensión sobre el deseo y la ética. Por ejemplo, este, les voy a platicar algo que es personal, que tiene que ver con mi propio trabajo analítico, y por qué soy analista. Yo estaba en análisis, ya tenía como 6 o 7 años en análisis, y yo no estaba seguro de que quisiera ser analista. O sea, porque yo estaba felizmente siendo antropólogo y trabajé en un instituto de investigaciones antropológicas. O sea, para decirlo en términos generales, estaba cómodo y a gusto con ser antropólogo. Pero es precisamente en análisis que empiezo a descubrir, a leer ya, que todo ese derrotero que había seguido yo en la antropología, porque yo en la antropología lo que trabajé fue chamanismo, trabajé sobre los médicos naturales, las enfermedades simbólicas, los embrujos, las hechicerías, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que trabajé 11 años sobre ese tipo de cuestiones. Y entonces en análisis me empiezo a dar cuenta que en realidad eso a mí me concernía desde otro sitio. Nada más que yo como era escéptico, no podía yo mismo a mí mismo verme como chamán o algo así, porque no podía permitírmelo, pero me daba cuenta que entonces ya había estudiado una maestría en teoría psicoanalítica que yo quería aplicar al campo de la antropología, no lo que sucedió, que es que dejé la antropología y me quedé en el psicoanálisis, porque precisamente me empecé a dar cuenta que si yo era fiel a lo que realmente era mi deseo, a lo que me concernía, no podía dejar de ser analista. Esto fue un golpe fuerte porque piensen ustedes que obviamente eso significa muchas cosas. O sea, cuando uno ya tiene, pues incluso yo tenía un pequeño prestigio como antropólogo, tenía algunas publicaciones, toda una serie de cosas, y decir adiós a eso para entrar en algo nuevo fue un trabajo difícil porque además implicó pues dejar una serie de comodidades y de cosas por no poder continuar en el engaño de lo otro, ¿no? Entonces fue ahí donde me di cuenta que eso me concernía y me concierne y aquí estoy, ¿no? A partir de eso. Parte del trabajo analítico para que alguien sea analista tiene que ver con darse cuenta de eso. Por eso no sé psicoanalista por orientación vocacional. O sea, si es eso, es un psicólogo, digamos, que utiliza palabras psicoanalíticas, pero para ser analista uno tiene que estar viendo que está concernido auténticamente en la praxis. Por eso, como hay algunos psicoanalistas que dicen que no se necesita estar en análisis para ser psicoanalista, cosa que no dice Lacan, que no dice Freud, y que ellos dicen que no dicen, pero eso es ignorancia, porque sí lo dicen y están las citas ahí. Es una condición porque esta parte tiene que ver también con una manera en que estamos sumergidos en nuestra vida. Es una praxis. Psicoanálisis, Lacan dice, es una praxis. Y en este sentido, de ahí surge todo lo demás. Entonces, una vez que aparece la verdad del deseo, podemos no ser consecuentes con eso. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que no estamos siguiendo esos principios éticos frente a la verdad de nuestro deseo, sino que seguimos huyendo por miedo, por otra serie de cosas. Entonces, eso es precisamente este, a eso, ¿no? O sea, cuál es la verdad del deseo, ¿no? Y hacerte cargo de eso, ¿no?
Lo que Lacan trabaja en el seminario donde trabaja mucho más la relación con Heidegger es en el seminario de la angustia. Pero lo que es importante en el seminario de la ética es, por ejemplo, cuando empieza a hablar de la relación precisamente de el banquete de Platón y donde empieza a pensar en, digamos, en toda esta cuestión de la relación de Agatón, de Alcibiades, de Sócrates en esa serie de discusiones que se estaban teniendo en el banquete, y lo que empieza a problematizar ahí, Lacan es, por ejemplo, ahí dice, por ejemplo, sobre el amor, que empieza a decir, es dar lo que no se tiene a quien no es. Y entonces empieza a problematizar todo eso para empezarnos a mostrar que no se trata nuevamente de cuestiones de carácter empírico, sino de cuestiones de carácter, si quieren ustedes, que podemos discutir desde una lógica simbólica, en donde es precisamente la falta, la condición de posibilidad de que alguien busque algo. Si uno lo tiene, porque lo busca, o sea, no lo busca. Entonces, en este sentido, empieza Lacan a problematizar todo esto, se mete también con la cuestión de Antígona y de Kant con Sade, pero con lo de Antígona, lo que empieza a problematizar Lacan ahí es esta parte donde, por ejemplo, Antígona, o sea, una vez que aparece el mandato de Creonte de que no se podía enterrar a los hermanos de Antígona que se habían matado, porque uno de ellos había matado al hermano, la verdad porque Creonte había hecho alianza con él para no ceder el trono, porque tenía él la obligación de ceder el trono, pero no lo quisieron ceder. Entonces este hermano se enfurece y busca alianzas para llegar al poder y entonces un ejército extranjero lo apoya, llega a Tebas, se pelean, todo tipo de cosas y mueren los dos hermanos. Pero para los griegos el asunto es muy simple. Si no se entierra al hermano y no se le da las ceremonias adecuadas, el hermano va a permanecer como un espíritu errante para toda la vida. Entonces, es necesario, dentro de la cultura griega de ese momento, ponerle los óvulos en la boca, es darle un dinero en la boca, para pagarle no es a Cancerbero, al lanchero que va por la laguna Estigia, ¿no? Para que tenga el dinero para hacer eso, se tiene que pagar plañideras, mujeres que lloren para ese tipo de cosas. O sea, no es un asunto simple. Y entonces Antígona se queda con esta cuestión y se da cuenta que ella no puede, fíjense, no puede no enterrar a su hermano. Ella no se lo perdonaría nunca. Y ahí habla Lacan digamos, de que la muerte tiene un doble sentido, ¿no? O sea, no es tan simple como pensar, porque entonces ella, digamos, si por el miedo a perder la vida por Creonte no entierra al hermano, sobrevivir no es una opción porque sería estar como muerta en vida, ¿no? Entonces ahí habla Lacan de entre dos muertes, como esa figura está ahí complicada en la decisión de Antígona, y Antígona decide enterrar al hermano y todo eso, y entonces es cuando Creonte decide meterla en una cueva y tapiarla, y bueno, la historia sabemos cómo termina, ¿no? Antígona no puede soportar eso, se suicida en la cueva. El hijo de Creonte estaba enamorado de Antígona, entonces cuando la van a rescatar, porque ya está muerta, entonces se suicida el hijo de Creonte. La esposa de Creonte, al saber que el hijo se suicidó, se suicida. Y entonces Creonte, por no seguir la dique, la ley de la ciudad, por ser un tirano, por ser ese tipo de cosas, se queda solo, ¿no? Entonces es esta parte donde Lacan de eso extrae
este sentido de Antígona de que en realidad no es libre de decidir cualquier cosa. O sea, ella ya está acotada. La verdad de su deseo le dice, no tendrás una posibilidad de estar en el mundo porque te estarás reprochando toda tu vida por miedo a eso, no haber enterrado a tu hermano. Desde luego, la hermana de Antígona, pues es otra cosa, ¿no? Ella sí podía vivir sin problema con ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, creo que nuestro tiempo está por finalizar, son las 7:21, tenemos 9 minutos más. Bueno, espero entonces que hayan entendido que la ética en psicoanálisis o para el psicoanálisis no tiene que ver con estas éticas, por ejemplo, la ética espinociana, que también es una gran moral, en donde si Dios creó el universo con el lenguaje de las matemáticas, lo que tenemos que hacer los hombres es ser fiel a esos principios. Entonces, esa es, ¿no? Esa es la posibilidad también es una gran moral, ¿no? De cómo inscribirse en esa cuestión. Entonces, aún la ética regida bajo principios geométricos está pensado en este Dios de Spinoza, que es todo, que es el cosmos, el universo, las regularidades, todo eso. Entonces, hay que estar en eso, ¿no? Siguiendo sus principios. Sigue siendo una moral, porque además quien rige eso es el super yo. Todo donde vaya a administrar la vida, correcto, incorrecto, te pasaste, no te pasaste, todo eso de lo propio, lo impropio, eso es el super yo. Y eso no es ético, ¿no? Incluso, fíjense qué interesante, puede ser profundamente inmoral en ese sentido, esa cuestión de seguir una moral desde la perspectiva ética. Estoy pasando por encima de mí mismo por ser un bueno, sensato, prudente, razonable, pero no estoy siendo yo, no estoy concernido. Y entonces la mentira puede proseguir y puede acabar y puede ser una persona que se haya muerto hasta ya por la edad y haber pasado por encima de sí mismo toda una existencia. Entonces, la ética implica qué haces con eso, ¿no? Pues muchas gracias por sus buenas palabras, Liz, Alejandra, este, de, esto de, de metaforal nombre, gracias a todos y bueno, recuerden que estas conversaciones las estamos teniendo el segundo lunes de cada mes y bueno, los espero en la siguiente y bueno, pues hasta entonces.